fallecimiento del magistrado de la Corte de Constitucionalidad Bonerge Mejía, representante del Colegio de Abogados, los padecimientos de salud del magistrado Neftalí Aldana, representante de la Corte Suprema de Justicia, y ante la decisión de la misma CC de impedir la integración del suplente Conrado Reyes, el Pleno de Magistrados se encuentra desintegrado. Ante ello, el diputado al Congreso de la República, Manuel Conde, señala que la falta de conformación va en contra del espíritu constitucional e insta a los órganos a asumir la responsabilidad que les corresponde. De lo contrario, el Congreso se encuentra en la capacidad de accionar ante el incumplimiento de la ley y la Constitución. No hace falta saber mucho del derecho para entender que la Corte de Constitucionalidad está desintegrada. Eso quiere decir que si la Corte Suprema de Justicia tiene a su magistrado titular en condiciones que no le permiten integrar la Corte de Constitucionalidad por aspectos de salud, lo cual lamentamos mucho, y si el suplente de la Corte Suprema de Justicia no tomó posesión por los amparos que interpusieron para que él no cumpliera ese cometido que la Corte le había dado al elegirlo, la Corte de Constitucionalidad está desintegrada. Hay dos titulares que no están participando. Entonces se debe cumplir la ley, la Constitución, y se debe cumplir la ley de amparo y constitucionalidad. ¿En qué sentido? En respetar la integración de la Corte. Y eso es responsabilidad de la misma Corte, pero también es responsabilidad de los órganos que la integran. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia y me refiero al Colegio de Abogados. Pero nosotros como Congreso, como órgano que compone esa Corte, podríamos también accionar para establecer la correcta integración de esa Corte. Eso podría ser algo que le competa al Congreso establecer. El artículo 269 sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad señala que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se eleva a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Difícil, ¿verdad? Difícil tratar de entender lo que a veces sucede, aunque parezca totalmente inverosímil, dentro del sistema de justicia guatemalteco. Veamos unos datos, por favor. Usted los tendrá ahí en pantalla inmediatamente. Es que, Sandy, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, tal y como lo acabamos de ver en el artículo 269, se integra por 5 magistrados titulares. Pero aquí hay que decir lo siguiente: cada uno de ellos cuenta con un magistrado suplente. Un caso muy peculiar también, hay que decirlo, vivió la Corte de Constitucionalidad recientemente, pues la muerte de uno de sus magistrados titulares, el doctor Bonerge Mejía, quien, por cierto, era representante por parte de la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Actualmente, los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad se ven todavía más debilitados en su integración por la enfermedad del magistrado Neftalí Aldana. Uno puede decir es una enfermedad corta. No, Sandy, son ya 3 meses ausente, sin ninguna justificación, sin ninguna explicación. Es decir, no estamos diciendo que no esté enfermo, solo que qué es lo que pasa, qué tiene y si va a poder o no ejercer su cargo. Y ahora, encima de todo, fue suspendida en definitiva la designación del licenciado Conrado Reyes como magistrado suplente precisamente del magistrado Neftalí Aldana. Y tú te preguntarás, ¿y quién hizo esa suspensión por los amparos interpuestos por la sociedad civil? La misma Corte de Constitucionalidad. Y era un amparo que estaba pendiente de resolverse, Julio. Ahora la pregunta es, ¿legítimamente está integrada conforme la ley la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo lo analizas tú? Ciudadanos guatemaltecos, abogados, qué bonita esa pregunta, me encanta, entendámoslo. Uno dice, son 5 magistrados, ¿no?, los que deben de integrarla, y en los casos particulares y especiales que acabamos de ver en la nota dice que son 7. Bueno, sí, vamos a ver, hagamos el ejercicio. Primero, 3
titulares más 4 suplentes hacen 7, hasta en el peor de los casos, digamos, cuando hay que conocer situaciones muy graves. Pero ojo, aparentemente está esa legalidad. ¿Cuál es el problema? El problema no es la muerte del magistrado Boanerges Mejía. ¿Por qué? Porque en todo caso él tiene una magistrada suplente que, como magistrada suplente, cumple la función de suplirlo a él. El Colegio de Abogados y Notarios no va a poder hacer la asamblea para hacer la elección por el tema del COVID, no, pero hay una magistrada suplente. El gran problema está en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a sus representantes. Número 1, el magistrado titular, Neftalí Aldana, tiene ya 3 meses, a pesar de que se han presentado exhibiciones personales que solo hacen constar que está enfermo, pero no se sabe a ciencia cierta ni por un comunicado ni por la seriedad que debe tener la Corte de Constitucionalidad si puede o no puede continuar al frente de sus funciones porque no se sabe cuál es su padecimiento. ¿Qué pasa? Él tenía un suplente, por supuesto que sí, la Corte Suprema de Justicia, porque el representante de ellos había nombrado al licenciado Conrado Reyes, pero hubo una serie de amparos interpuestos por la sociedad civil para impedir esa toma de posesión en calidad de magistrado suplente y la CC amparó a quienes estaban en este caso solicitando esto. Quiere decir que el gran problema legal, y ese sí es de fondo, es que no hay cómo tenga representante uno de los 5 órganos colegiados que nombra, es decir, la Corte Suprema de Justicia, porque Neftalí Aldana no se está presentando desde hace 3 meses y Conrado Reyes, la misma Corte de Constitucionalidad, le dijo, no te damos posesión. Ahí está el problema. ¿Y por qué la negativa, Julio? Porque si obviamente viene a suplir y a favorecer un poco entonces la integración de la Corte, también ¿por qué entorpecer más este proceso? Lo vamos a explicar rápidamente a través de los siguientes datos. Y a ver, Sandy, te voy a pedir acá la colaboración para que expliquemos esta situación y ya luego hacemos el análisis. Por supuesto, Julio, porque representantes de la sociedad civil presentaron este amparo en contra de la designación del licenciado Conrado Reyes porque argumentan que no hubo convocatoria. El Pleno de la misma Corte de Constitucionalidad amparó a estos grupos de sociedad civil y por ello actualmente la CC solo cuenta con 3 magistrados titulares. Como ya lo dijimos en su oportunidad, el Colegio de Abogados no puede convocar elección para elegir a quien ocupará la magistratura del licenciado Boanerges Mejía por la pandemia. De conformidad a lo establecido en la Constitución, entonces, tiene que haber un representante de cada uno de los 5 electores, ya sea un titular o suplente. Allí está el problema. ¿Cómo suplir entonces esta situación, Julio? No hay ninguna forma, porque dentro de los 5 titulares y 5 suplentes, uno dice se cubren. Muere lamentablemente el doctor Boanerges Mejía, pero está su magistrada suplente, que en calidad de suplente lo suple precisamente. Aunque no se elija de aquí a mayo del otro año, cuando en teoría cambia esta Corte de Constitucionalidad, digo en teoría, porque como aquí son amparos tras amparos y las Cortes ya no cambian, ya no sé qué es lo que va a pasar. El tema es que, repito, la Corte Suprema de Justicia en este momento está acéfala, no está representada. Aunque se integre con 5 magistrados, aunque se integre con los 7 que quedan, no podrían decidir porque cada resolución sería ilegítima, espuria y sobre todo inconstitucional, porque la Corte Suprema de Justicia no está representada ni con su magistrado titular ni con su magistrado suplente. Si hubo o no convocatoria, bueno, yo creo que es una decisión autónoma en todo caso de la Corte Suprema de Justicia decidir quién es su representante. La CC, ¿por qué no lo quiso aceptar como tal? Habría que preguntarles, pero están poniendo realmente de cabeza el sistema de justicia. Ya para ir concluyendo, Julio, si tú indicas entonces que no tendría ningún tipo de validez las resoluciones, entonces pasaríamos incluso por este mismo amparo donde se rechaza la integración del licenciado Reyes. Así es, correcto. Por eso es que el diputado Manuel Conde decía, bueno, acá habrá que hacer algo, porque los poderes del Estado son 3 y el legislativo pues tendrá que conocer este tema para saber qué es lo que se va a hacer, porque no puede ser, y con esto ya finalizo, que la misma Corte de Constitucionalidad una y otra vez esté violentando la misma Constitución. Al final de cuentas ahora ya no funcionan ni magistrados de sala, ni magistrados de Suprema, ni tampoco la Corte de Constitucionalidad. Paralización en el sector justicia Total. Podría ser una situación. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero regresamos con otro tema de análisis que tiene que ver con la Policía Nacional Civil. Así es, homicidio u homicidio culposo, ya lo va a ver usted, dramático, así que no cambie porque somos a la medida.